¿Cómo empezó todo? Muy sencillo. Papá, cómprame una guitarra. Papá, cómprame una guitarra. Son muy caras, son muy caras. Y me compró esto. El grupo éramos una pandilla, nos reuníamos en una casa en un monte y a tocar lo que les gustaba. A mí me gustaban los Ramones, y tocaba Havana Affair, Hey Ho, Let's Go. Pero teníamos un amigo que tenía el dueño de una discoteca que se llamaba Long Play. Y entonces dice, pues, oye, ¿por qué no venís? Ya que estáis haciendo un ruido infernal allí en el pueblo. Y por lo menos, por primera vez, puedes morir, al morir te puedes decir, mira, yo toqué en un escenario. Y dije, pues sí, ¿a cambio qué es? A cambio, copas gratis, que luego se arrepintió. En aquella época giraron los Ramones por Europa. Les salió el concierto en La Coruña y estaban buscando un grupo suicida. Pasamos de tocar para 10 personas, para tocar para 10.000. Tocamos en Argentina, en Berlín, en Edimburgo, en Londres, Madrid, Barcelona, en Bilbao, esos sitios me quieren mucho, y Valencia. Fueron más de 1.000 conciertos, muchos años, y entonces toqué en muchos sitios. Los seguidores pues, tenían como un ritual, iban a mis conciertos, iban a todos los conciertos, los veía siempre, allí iban a los sitios más lejanos, a las Islas Canarias, hacían excursiones, pues iban con las motos y todo eso, y todos con las camisetas, con los tatuajes. A mí me gustaba el directo, pero pasaba muy mal antes. Me ponía muy nervioso, pero una vez que empezaba el concierto sí era, y sobre todo cuando salía bien. Entonces era... Escribo como puedo, hago mis letrinas y tal, pero siempre tengo una historia de algo que leía. Me salen historias tristes, de esa época la vida es triste. En la playa del Sardinero estaba llena, había miles y miles y miles de personas. Digo, uno de los mejores conciertos de mi vida. Y cuando, después del bis, que ya todo programado, cuando estaba diciendo, adiós, muchas gracias, quiero, volveremos a vernos, había un agujero, hice así, y de repente me vi volando. Estaba en el suelo y decía, tengo que hacer otro bis, tengo que hacer otro bis. Es un orgullo, estoy muy contento, me hace recordar otra vez vuelta a los premios, los grandes premios, que es uno de los grandes premios, quizá de los grandes que me quedaban. Estoy muy agradecido, es una buena manera de terminar. Entonces, mejor que volando, mejor que volando en la playa del Sardinero, es mejor esto.